Y vamos a iniciar esta segunda sesión retroalimentando brevemente lo que ustedes pues me hicieron favor de responder en la plataforma, de enviar a través de la plataforma también. Y recordemos que estamos en el tema de conductismo, es el tema con el que estamos trabajando y las actividades que realizaron giran en torno a estas. Denme un minuto para verificar su cumplimiento. Después de ver el video. Muy bien, tengo entonces 12 personas aquí que respondieron a la actividad relativa al cuestionario. Y denme otro minuto. Y en el foro tengo menos, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahorita vemos. Vamos a ubicarnos entonces en el tema. Ahora sí, por aquí lo tenemos. Estamos en el primero relativo al conductismo. Y recordarán ustedes que comentamos algo al final de la clase anterior que pertenece al conductismo y luego otro enfoque con el que ustedes trabajaron en plataforma que también pertenece al conductismo. Entonces, ¿alguno de ustedes podría indicarme cuáles son esas dos corrientes que se ubican dentro del conductismo? Son dos tipos de condicionamiento. ¿Cuáles son? Adelante, Azucena. ¿Es el conductista y el operante? Así es entonces el condicionamiento que es el clásico y el condicionamiento operante. Muy bien. ¿Se acuerdan cuáles eran las características de la corriente que comentamos la clase anterior? ¿Qué tipo de respuesta se genera con ese tipo de condicionamiento? Decíamos que son respuestas biológicas o fisiológicas que en realidad no aprendemos porque son casi como automáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba con el perrito? Lo de la campana, ¿no? Así es. ¿Qué pasaba cuando el perro, después de cierto tiempo de asociar el sonido con el alimento, qué sucedía? ¿Cuál era la respuesta que nos daba el perrito? Empezaba a babear. Así es, ¿verdad? Y salivar es entonces una respuesta fisiológica que se puede condicionar, porque eso fue algo que descubrió precisamente en este experimento. Y entonces, así como salivar, hay otro tipo de respuesta. ¿Se acuerdan el ejemplo que poníamos del niño que no le tiene miedo a la oscuridad? Pero ¿qué sucede?
¿Cómo aprende a tener miedo a la oscuridad? Si lo llegan a asustar o espantar. Por ejemplo, apagamos la luz y al mismo tiempo hacemos un ruido horrible, pues por supuesto que el niño pequeño va a asociar esa falta de iluminación o esa oscuridad con el sonido que nosotros estamos generando, ¿no? Por ejemplo, entramos a una habitación que está oscura y hacemos, oh, lo que le da temor es eso, ¿no? Es ese sonido. Entonces, cuando entre de nueva cuenta a una habitación oscura, aunque ya no estés tu sonido, de todas maneras el niño se va a espantar, ¿no? Puede ser que llore, puede ser que se muestre a la defensiva. Esa es una respuesta, entonces, condicionada por algo que no le generaba temor al principio. Pero gracias a esos sonidos, entonces le provoca. Perdón, le voy a apagar acá. Bien, ese es entonces un tipo de condicionamiento. Y el que ustedes leyeron, el que ustedes apreciaron en el video y sobre el que respondieron las preguntas, tiene otras características. ¿Podrían decirme cuáles son? ¿Qué provoca la respuesta? ¿El uso de qué? Algo positivo y algo negativo. Así es, ¿verdad? El uso de reforzamientos positivos y negativos. ¿Cuál es un ejemplo de un refuerzo o reforzamiento positivo? Pues es algo agradable. Por ejemplo, en el video salía lo de que le dábamos la galleta y era algo agradable, ¿no? Íbamos a encontrar algo positivo. Muy bien. Y por lo tanto, la conducta se incrementa, ¿no? La conducta se sigue condicionando, pero es otro tipo de conducta. Ya no es sudar, ya no es ruborizarme, ya no es llorar, ya no me sudan las manos. Ahora hago una conducta como más consciente, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una clase y el niño nos da una respuesta correcta, por ejemplo, le preguntamos 2 por 2 y nos dice 4, y entonces nosotros le decimos excelente, muy bien. O tal vez hasta le damos un premio, ¿no? Una paleta, una galleta, una estrellita. Eso es un reforzamiento positivo. ¿Qué va a suceder la próxima vez que yo pregunte a los niños una operación? Me van a responder porque ya saben que habrá una consecuencia que es positiva y por lo tanto la conducta se va a incrementar. Eso aseguran los conductistas. Ahora, ¿cuál sería un reforzamiento negativo? Que no es lo mismo que castigo. Adelante, Jimena y Azucena. Es quitar algo desagradable. Por ejemplo, en el video decía que se quitaba la correa al perrito. Muy bien, ¿verdad? Y por ejemplo, en la escuela, ¿qué le podemos decir a un alumno? ¿Qué se imaginan que le podamos decir a un alumno que le vamos a quitar y que eso le emocione y diga, ay, sí, sí lo hago? ¿Qué le podríamos quitar? Pues puede ser no prestarles bueno, ahorita ya no se les puede prohibir nada, entonces tampoco podemos estarle diciendo, te vas a quedar sin receso, ¿no? Pero puede ser quitarles, no sé, recogerles el balón de fútbol, que es lo que más aman hacer en el receso, ¿no? Ese puede ser también un ejemplo. Bueno, ese es un ejemplo de castigo, porque le quito algo agradable, ¿no? Algo que le gusta. Si le quito algo que no le gusta, por ejemplo, generalmente no les gusta hacer tarea. Y si nosotros les decimos, a ver, si en esta clase prestan atención y responden correctamente lo que les voy a preguntar, no vamos a tener tarea esta tarde. Bravo, ¿no? Entonces, eso es un refuerzo negativo. O les decimos, bueno, si ustedes responden todo correctamente, realizan todas las actividades,
no tendremos examen. ¡Bravo!, ¿no? Eso es refuerzo negativo, les quito algo desagradable. Castigo, así como lo decía Azucena, pues les quito algo agradable, como puede ser el balón, ¿no? Como puede ser el receso, ¿sí? Es decir, están mostrando una conducta inapropiada, entonces se van a quedar sin receso, se van a quedar sin balón, se van a quedar sin celular. Eso es un castigo, ¿no? Claro, hay castigos que son severos, agrego algo que le haga daño. Por ejemplo, ahora ya no, porque como dice Azucena, capaz que nos demandan ante cualquier situación, pero antes, ¿verdad? En mis tiempos, por ejemplo, los maestros no dudaban en darte con la regla, ¿no? En la mano, ¿sí? Eso es un castigo que es negativo, eso es algo que lastima. O también podría ser a los varones les jalaban las patillas, ¿no? O ponían castigos todavía más severos. Recuerdo a una maestra en una primaria que colocaba a los niños bajo el sol, así, sosteniendo unos tabiques, y ahí estaban todo el receso, ¿no? Imagínense. O te mandaban a la esquina viendo hacia la pared y ahí estabas, o te colocaban unas orejas de burro, para mostrarle a todo el mundo que no tenías la capacidad. Entonces, no, pues esos castigos que son negativos probablemente disminuían la conducta, porque uno no quería ni recibir un golpe ni ser ridiculizado ante nadie. ¿Funcionaban? Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que por eso a muchos adultos ahora les parece que en la escuela son sumamente condescendientes sus maestros, porque antes los castigos eran de ese tipo. Pero también es cierto que esto puede tener un efecto negativo en los estudiantes y lejos de que dejen de portarse mal, puede incrementar la conducta, ¿no? Por ejemplo, les decimos, a ver, estás hablando, salte, ¿no? El aislamiento, esa es una forma de castigo. Salte, no te quiero en mi clase. Pero ¿qué sucede si el niño realmente lo que quiere es salirse de tu clase, ¿no? O sea, no quiere estar en el salón. Pues ese es un premio y va a seguir portándose mal las veces que él quiera salirse de la clase. Entonces, así no funciona. Por situaciones así, en donde pues se empezaron a dar estas situaciones porque este enfoque de aprendizaje en las escuelas durante muchísimo tiempo prevaleció. Y hasta la fecha todavía encontramos muchas escuelas, muchos salones de clases, muchos maestros que utilizan esto, es decir, el premio, el castigo, las amenazas, las sanciones para controlar la conducta de los alumnos. Como que el aprendizaje está sujeto a eso, ¿verdad? A qué tanto respondes a estos reforzamientos y a estos castigos. Y por supuesto que entonces no todos estuvieron de acuerdo con este enfoque. Digamos que este enfoque empezó pues precisamente con el inicio casi del siglo pasado y entonces en la década de los 20, 30, 40, 50 fue sumamente notable su influencia en todos los niveles educativos. Pero más o menos para 1960 el enfoque cambia y hay un enfoque humanista. A ver, díganme a qué le suena humanismo. Cuando decimos, ay, no, es que esa persona es muy humana. ¿Qué significa? Porque todos somos humanos, ¿no? Pero de repente escuchamos expresiones de ese tipo. ¿Por qué razón? Adelante, Tere. Podría ser porque es muy buena persona o hace actos buenos. Así es, ¿verdad? Generalmente eso decimos. Adelante, Juanita. Sí, sí. Buenas noches. Este, pues sí, como dice la compañera, humanismo, así luego a la mente se te viene que pues es buena persona, de buen corazón, no sé, hace actos buenos. Así es, ¿verdad? Marta, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, humanismo para mí es
tratar a las otras personas como me gustaría que me trataran a mí. Ese es un ejemplo. Así es. Así es, ¿verdad? Y en esta corriente, que es distinta entonces al conductismo, en el conductismo encontramos entonces como que esa, pues no es precisamente manipulación, tal vez no sea la palabra correcta, pero sí es controlar el comportamiento, en este caso de los alumnos, a través de premios y castigos hasta lograr la conducta deseada. No siempre esa conducta que se muestra refleja aprendizaje, no siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que decían los humanistas cuando empezaron con su corriente? Pues justamente esto, ¿no? Decían, eso no es aprender, porque los seres humanos no somos robots, ¿verdad? No somos pasivos, no estamos esperando a ver qué sucede en el entorno para reaccionar. No somos personas sin capacidad de juicio o de razonamiento. Adelante, Juanita. Disculpe, maestra, que moví algo ahí. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Déjame pasarle acá. Aquí tenemos, él es el personaje, bueno, personaje suena así como extraño. Ese es el representante de esta corriente humanista, Abraham Maslow. No solamente lo vamos a encontrar en educación, lo encontramos también en administración. Pero a nosotros nos interesa su aporte en teorías de aprendizaje, ¿verdad? Y se contrapone a los conductistas. No está de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque él considera justamente que el aprendizaje pues toma en cuenta otros aspectos del ser humano. El ser humano o cada persona es única, ¿no? Cada alumno es diferente. El profesor debe lograr que sus alumnos se conozcan y debe lograr que resuelvan sus necesidades poco a poco, que lleguen a desarrollarse en un ambiente sano. Dice, tenemos aquí abajo, el estudiante es guiado por sus propios intereses, además de que la motivación para aprender se desarrolla de forma muy natural, fomentando un enfoque proactivo para la adquisición de conocimiento. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo con Maslow y los humanistas, los seres humanos en general y los alumnos en particular, pues no necesitan de premios. ¿Por qué? Pues porque tienen una fuerza interna que los impulsa a actuar, aunque no reciban nada a cambio. ¿Sí? A ver, ¿ustedes qué piensan acerca de esto? Si, por ejemplo, vamos a suponer, tu maestro te encarga muchísima tarea y tú te desvelas, te quedas sin desayunar, sin comer por hacer esa tarea. Y resulta que llega el día de la entrega y no hay revisión, no hay calificación, es más, no la toma en cuenta para la materia y todos tienen la misma calificación, hayan o no hayan entregado la tarea. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se sentirían o cómo se han sentido? Adelante, Noemí, y luego Juanita. Pues uno luego se siente furioso o enojado porque tú te esmeras en hacer ahora sí tu tarea, te esfuerzas y das todo ahora sí de ti, como para que saben que todos tienen la misma calificación y hay unos que pues no hacen nada. Exactamente, ¿verdad? Así es. Gracias, gracias. Marta, por favor. Pues en algún momento quizás nos ha pasado esta acción, pero igual yo comentaba a veces con una compañera, bueno, pero nos desvelamos y todo, estudiamos y aprendimos algo, aunque no nos hayan calificado. Así es. Y justamente lo que dice Marta, eso es lo que piensan los humanistas, ¿no? A ver, no, es que el hecho de aprender, eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos impulsa. ¿Qué importa la calificación? ¿Qué importa el reconocimiento? No importa si te
si te aprueban o no te aprueban, lo que importa es que aprendiste. Entonces parece como que se nos va al otro extremo, ¿no? Porque hay mucho de razón en esto, es decir, el aprender genera una gran satisfacción y es lo que nos motiva a seguir leyendo, a seguir cuestionando, pues porque te das cuenta que aprender te abre muchas otras posibilidades, te permite entender las cosas que te rodean, te permite participar en las clases, responder tus exámenes, moverte en otros ambientes, exponer un tema con claridad, en fin, ¿no? O sea, te dan muchos beneficios y eso te hace sentir bien, te da satisfacción y dices, voy a seguir aprendiendo, ¿no? Aunque no tenga muy buenas calificaciones porque no lo están reconociendo, pero yo no aprendo por el reconocimiento externo, aprendo pues porque deseo aprender, porque esto me gusta. Eso consideran los humanistas, ¿no? Y por lo tanto, pues el comportamiento de los profesores cambia totalmente porque un profesor humanista no te maneja con premios y castigos, sino con acercamiento, con diálogo, tratando de encontrar tus intereses, aprovecharlos y enseñar a partir de esto. Te da oportunidad de elegir, te da oportunidad de comportarte como tú eres, ¿no? Porque lo que busca principalmente es pues que te conozcas, ¿no? Y entonces el maestro también debe conocerte para poder aprovechar tu potencial y lograr tu realización. No significa que los humanistas no califiquen y no reconozcan, sí, pero no lo hacen con premios tangibles, ¿no? Es decir, con cosas materiales. No te van a dar tal vez paletitas ni estrellitas, ni nada de por el estilo, ni le van a otorgar gran peso a la calificación numérica, por ejemplo, en un examen. Tal vez te dejan muchas otras actividades en donde tú puedas desarrollar o mostrar otras formas de comportarse, ¿sí? Los humanistas son más equilibrados en este sentido. Ahora, ellos entonces dan pauta al surgimiento de otra corriente más, voy a pasarme por aquí, que es el cognoscitivismo, que también lo pronuncian como cognitivismo y es válido, ¿sí? Y en aprendizaje, específicamente en psicología, es una de las corrientes que tiene mayor impacto. Incluye a muchas otras. Aquí tenemos a representantes como Piaget, Brunner, Vygotsky o Vygotsky. Son tan solo algunos de ellos, ¿verdad? Y acá abajo encontramos los nombres de procesos. Por ejemplo, atención, codificación, almacenamiento, recuperación. ¿Por qué aparece esto aquí? Porque los representantes de esta corriente cognitiva hacen una comparación entre lo que sucede con nosotros y, por ejemplo, una computadora, ¿no? Es una forma distinta. Vamos a ver un video cortito sobre esto. ¿Qué es ClickUp? ClickUp es un software de productividad todo en uno, donde gestionas todo lo relacionado con tu trabajo. Cognitivismo. El cognitivismo es una teoría del aprendizaje. A ver, le pongo pausa para preguntar si se escucha. Sí, sí se escucha, Sí. maestro. Gracias. Se escucha medio feo. Sí, es lo que yo también estoy escuchando, no sé por qué. A ver, lo voy a volver a poner. Del aprendizaje y se parece bastante al conductismo, que ya vimos en otro video, por cierto. Esta teoría es de las que más me... Sí, se oye raro. A ver, déjenme ver si puedo Sí, entrar. maestro. Maestra, puede que sea que la velocidad del video esté ahora sí acelerada. Ah, gracias.
Ahorita lo Tengo voy que a checar bajarlo. entonces. Gracias por el tip. Vamos a ver. La velocidad. Dice ya, ¿verdad? Creo que es cuando lo comparto, pero a ver. Vamos a ver si nos deja escuchar. Aprendizaje y se parece bastante al conductismo, que ya vimos en otro video, por cierto. Esta teoría es de las que más me ha costado entender, es medio ambigua. Buscas en Google y unos dicen una cosa y otros otra y no te queda nada en claro. Pero voy a tratar de explicarla lo mejor que pueda, ¿ok? Cognitivismo viene de la palabra cognición, que es la habilidad que tiene el cerebro humano para percibir con los 5 sentidos. Así que otra palabra para cognición podría ser percepción. Pero les gusta darles nombres complicados a estas cosas. Se le llama proceso cognitivo a la forma específica en que una persona procesa la información. Y según el cognitivismo, cada alumno tiene un proceso cognitivo diferente. O sea que procesa la información de un modo peculiar y único. Pero ¿esto de qué me sirve a mí? Que una bici sea roja o que otra sea azul, no me importa, las dos sirven, ¿no? Pues así está la cosa. El propósito del cognitivismo es entender el proceso cognitivo del alumno, o sea, entender cómo piensa, alterar ese proceso y que eso produzca un cambio en su comportamiento. Ya ven, se parece al conductismo, pero aquí hay una pieza más en el rompecabezas. En el conductismo se busca cambiar el comportamiento por medio de estímulos, o sea, premios o recompensas. Y el cognitivismo también, solo que el cognitivismo busca primero cambiar el modo de pensar del alumno y que eso cambie su comportamiento. Ay, no puede haber frase más cliché. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Yo sé que es cierta, pero cansa escucharla tanto. De ejemplo, supongamos que tienes un alumno cualquiera que por alguna razón no quiere trabajar, no está aprendiendo nada y siempre lo ves decaído en el salón. Entonces te pones a hablar con él y averiguas que él creció en un ambiente sumamente hostil en el que sus padres no paraban de repetirle que era un bueno para nada. Entonces el chamaco crece con un complejo de inferioridad y piensa que todo lo que hace, no importa que tanto se esfuerce, le va a salir mal. Entonces tú acabas de averiguar eso y decirle pongas a trabajar, no sea flojo, no va a servir de nada. Lo que tienes que hacer es empezar a reforzar su autoestima y hacerle ver que sí puede hacer las cosas bien. Motívalo y cada vez que termine algo, dile buen trabajo, bien hecho. Y ojo, aquí no me refiero a tratarlo de pobrecito y aplaudirle todo. O sea, si el chamaco hace una travesura o hace algo mal, no se lo aplaudas. No, mira, tampoco se lo recrimines. Pero lo malo, ahí está. Y tiene que estar consciente de ello. Nomás, no se le festeja. Si continúas motivándolo, te darás cuenta de que ¡pum! Tu alumno ahora es sobresaliente y tiene un desempeño extraordinario. Ahí está. Eso es, para eso sirve el cognitivismo. Ya se pueden salir del video. Eso es todo. Yo fui Lane, hoy y siempre un estudiante. Nunca dejen de aprender y no sean aburridos. Nos vemos aquí luego en Punto de Poder. Bueno, ahí está. Se escuchó muy raro, pero espero que hayamos logrado captar las ideas esenciales. Quien nos da este video, que por cierto es muy, muy simpático, ¿no? Nos dice, sí se parece al conductismo. ¿Podrían decirme por qué se parece al conductismo? ¿Por qué el cognitivismo se parece al conductismo?
podría ser de que el conductismo es el que, ahora sí que, bueno, por lo regular es el que conduce, ¿no? Y todo eso. Pero, Ajá, digamos, las cosas que se hacen así como que espontáneamente ajá. y ya ¿cómo se llama? Cognitivismo. Ándale. Este, pues por lo que yo entendí, se festejan las cosas buenas que hagas. Pero pues si empiezas a aflojar y todo eso, pues no es bueno, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Ahí está la opinión de Tere, muy valiosa. A ver, ¿alguien más? Básicamente, adelante, Azucena. Bueno, veo que el conductismo y el cognitivismo, como en el video lo dice, ¿no? El conductismo en primera es porque no dan como que premios, ¿no? Igual en el cognitivismo, es la forma de procesar la información y que también, como dice en el video, no lo premies, sino ayúdalo a ser mejor, ¿no? Así es, muy bien. Digamos entonces que los dos buscan que la conducta cambie, definitivamente. Solamente que, adelante, Azucena. No, perdón, es que no Ah, le había quitado la manita. ok, ok. Solamente que el conductismo busca primero eso, busca el cambio de conducta y para eso utiliza premios y castigos, porque quiere cambiar la conducta. ¿Qué pasa con el cognoscitivismo? Primero quiere cambiar la forma de pensar del alumno y luego como que el cambio de conducta se da naturalmente. ¿Qué nos sugiere, por ejemplo, un conductista cuando el alumno no quiere participar? Pues usar premios, ¿no? O sea, a ver, empieza a regalar chocolates a todos los que participan y vas a ver cómo todo el salón va a querer participar. Pero si un maestro cognoscitivista advierte que hay un alumno, como dice en el video, todo triste, desanimado, que no participa, ¿qué es lo que hace el maestro? No le da chocolates. ¿Qué hace? ¿O qué debe hacer? Lo empieza a animar, podría ser con juegos y todo eso, ¿no? Empieza a animarlo, ¿verdad? Bien, Tere. Marta, Pues lo motiva para que sea diferente, ¿no? Por su forma que a lo mejor tiene de vida en casa, pues así es, llevarlo a ser como es y lo motiva, o sea, como con palabras le va dando pues una forma de como que se desarrolle más en el ambiente de la escuela, ¿no? Y vaya cambiando. así es, muy bien. Azucena, Reforzar el autoestima, ¿no? Del niño, dependiendo de la educación, de cómo venga criado desde casa. así es, ¿verdad? Porque muchos de nuestros alumnos a veces no participan porque no se sienten seguros, porque tal vez en experiencias pasadas, cuando participaban, pues había quienes se burlaban de ellos, ¿no? Incluso hasta los mismos profesores. Jocelyn, te escuchamos. Y Así como no ve que en las clases, así que luego los compañeros ahora sí que exponen, si una persona se está riendo, ya después no quieren exponer, ¿por qué? Por pena, porque qué va a decir aquel o se ríe de mí, ¿no? así es, muy bien. Azucena, Fíjese que quiero compartirles algo que me pasó a mí, ¿no? Cuando estuve en una primaria. adelante. Yo llegué y me tocó atender a tercer grado. Entonces, eran varios niños que no me sabían leer y escribir, entonces prácticamente tenía yo como 4 grupos en ese salón porque hice división, ¿no? Quienes iban muy adelantados y quién no iba ni tantito. Entonces, me tocó trabajar mucho con un niño, que cómo lo recuerdo ese niño. Este, era de esos niños que nadie de los maestros en esos 3 años que estaba ahí en la escuela le habían escuchado su voz. Era un niño que vivía muy retirado de la escuela, era por una veredita, siempre no le digo, ¿por dónde vives? Y siempre me señalaba, ¿no? Con su manita, que por ahí. Era una veredita pequeña, ¿no? Y dice, su mamá me platicó que caminaba el niño 1 hora y media, casi 2 horas para venir a la escuela.
Entonces eran de escasos recursos, no tenían todavía luz eléctrica. Ahí todavía usaban lo que son los candiles, el petróleo y eso. Entonces el niño no hablaba y era muy tímido, igual por la situación en la que viven, porque pues todavía viven ahí. Entonces, ahorita el niño pues ya va en segundo de secundaria ahorita. Entonces, la condición que ellos vivían lo hacía sentirse menos o sentirse humillado ante los demás niños que vivían en el centro de la comunidad, con acceso a internet, con tablet, con teléfono. Entonces el niño se sentía así. Y fíjese que un día platicando con él y me dice la mamá, maestra, pues platiqué con él, fíjese que pues no sé qué le pasa, pero no quiere hablar. Le digo, ¿es así en su casa? Dice, es que sí habla, pero muy poquito. Y le pregunto que cómo le fue y no me quiere decir. O sea, nada más me mueve la cabeza y no me dice. Entonces yo platicando con el niño le digo, oye, tú eres inteligente. O yo empecé a animarle, ¿no? Porque ya había hablado una plática anterior con la mamá. Y le digo, tú eres inteligente, eres bueno, te gustan las matemáticas. Ya un día en honores, pues le dije, me vas a apoyar, le digo, te vas a repasar esta efeméride y la vas a decir el día lunes en los honores a la bandera que nos corresponde al grupo. Y él bien feliz, ¿no? Sí, yo lo digo, ¿no? El chiste que dije, ay, a lo mejor ni viene hoy lunes. Ah, pues llegó el niño todo cambiadito y eso, a decir su efeméride. Y la verdad, todos los maestros, y hasta hoy los recuerdo, y me encuentran los maestros y me dicen, oiga, maestra, me acuerdo de Gabriel. Oiga, Gabriel le mandó saludos. Ese niño tímido que nosotros no habíamos escuchado su voz. Y tenía una voz tan tierna, maestra, que la verdad, esa comunidad también, esa parte me dejó muy marcada de ese niño. Y ahora me lo encuentro y es muy simpático el niño. O sea, salió como que necesitaba esa manera de que alguien le levantara esa autoestima que él traía muy abajo. Así es, así es. Es un hermoso ejemplo el que nos das, Azucena, porque justamente eso es lo que se espera que haga un profesor, pues que comulga con esta teoría, ¿no? Es cierto que también tiene mucho de humanismo, pero también de cognitivismo o cognitivismo, porque se está aludiendo a procesos internos. La motivación, la autoestima, lo que no se ve es muy valioso. Y muchas veces los maestros no tenemos ese tacto, ¿no? No tenemos pues esa paciencia, esa disposición para animarlos de esa manera, ¿no? Para tratarlos como lo que son, personas totalmente distintas una de otra, que aprenden de modo distinto, sienten de forma diferente y por lo tanto, pues no podemos actuar como sugieren los conductistas, por ejemplo, de que a todos por igual, o sea, a todos les gustan los chocolates, vamos a darles chocolates, a todos les gustan los premios. No es cierto, ¿verdad? A veces lo que necesitan es un acercamiento, así como nos lo platica Azucena, para que puedan tener confianza en ellos mismos y se animen. Y por supuesto, si el maestro también cuida todo el ambiente de la clase y evita que haya burlas, comentarios y cuestiones de este tipo que amenazan la autoestima de los demás, que mejor, ¿no? Que les ponga límites, que les ponga un alto a todos los demás alumnos que se comportan de esta manera. No castigando, no sacándolos del salón porque tampoco es la solución, sino también acercándose a ellos para tratar de entender por qué se portan de esa manera, porque para todo existe una razón y para todo existe una forma de lograr que cambien su forma de pensar y luego entonces cambiarán su comportamiento. Entonces, para cuestiones del aprendizaje, esto es digamos que en conducta, pero en aprendizaje es exactamente lo mismo. Y quiero decir con esto que, por ejemplo, los conductistas, como creen mucho en esto del estímulo y la respuesta, son de prácticas muy memorísticas y mecánicas. Y si se dan las respuestas deseadas, vienen los premios. Los cognitivistas no. Ellos primero tienen que asegurar que el estudiante está preparado para lo que debe aprender, ¿no? Que tiene los conocimientos previos.
Cuando se asegura, entonces los va dando los nuevos conocimientos y se asegura que se vayan enlazando con lo que ya sabe, hasta que el estudiante pueda decir, ay, sí, ya lo entendí, ahora sí. Es como esto, ¿no? Se empieza el alumno a procesar aquí, en su interior, la información, como cuando en una computadora estamos trabajando o en el celular, por ejemplo, y si nosotros tenemos un nuevo archivo, generalmente, ¿qué hacemos con ese archivo cuando debemos guardarlo? ¿Cómo lo guardan ustedes? Para que la información no se les pierda en la computadora o en el celular, ¿qué hacen? Bueno, a veces le ponemos hasta nombre para Así que no es. se pierda. Muy bien. Marta, Lo manda uno al almacenamiento. así es. Así es, ¿verdad? O sea, le damos un nombre y luego lo llevamos a un sitio en donde sabemos que ahí va a permanecer. Azucena, y creo que, o siguen levantadas así las manitas, creo, ¿verdad? De hace rato. Ah, ya. Bien, entonces, eso es lo que hacemos cuando trabajamos en la computadora o en el celular para que no se nos pierda la información. Incluso hay algunas opciones en el celular que si le damos la estrellita nos marca como favoritos para que aparezca primero, ¿no? Sobre todo cuando tenemos muchas imágenes, por ejemplo, o muchos videos y no queremos estar buscando después, pues le ponemos favorito o un nombre especial que nosotros podamos recordar. Noemí, adelante. También se puede hacer un respaldo del archivo por cualquier cosa que Por si haya acaso, pasado. ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues hagan de cuenta que los cognoscitivistas aseguran que así funciona nuestra mente con ese conocimiento y con esos nuevos aprendizajes. Cuando nosotros somos capaces de darle un nombre a lo que vamos aprendiendo y lo vamos guardando, valga la expresión, aquí en nuestra memoria, podemos recuperarlo después, ¿sí? ¿Cuánto tiempo después? Depende. Si es un tipo de información que hemos adquirido y que no se relaciona mucho con lo que ya sabemos, como que se queda en la memoria superficial, ¿no? Ahí está. Que al rato ya se nos olvidó. Pero cuando es algo que se relaciona con lo que ya hemos aprendido antes, entonces se puede guardar muy bien como cuando guardamos un archivo con un nombre, con una fecha, con una denominación que nos permita recuperarlo después. Así cuando aprendemos. Cuando aprendemos algo que logró guardarse debidamente, claro que lo recordamos. Ah, pensé que había una manita, pero no. Claro que lo recordamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer los maestros? Ayudar a sus alumnos, a que enlacen la nueva información con lo que ya saben, que la guarden debidamente. Y por supuesto, tendremos que recordarla cada vez que sea necesario para que así el estudiante pueda utilizar esa información y no se quede ahí nada más, ¿verdad? Porque si se queda aquí, al rato se pierde y el estudiante ya no sabe cómo buscarla. Como cuando un archivo se nos cierra y ni siquiera le pusimos nombre o todos nuestros archivos dicen documento 1, documento 2, documento 3, documento 4, pues olvídense. Tenemos que ir abriendo uno por uno hasta encontrar el que queremos. Entonces, así funciona la mente según los cognoscitivistas y así es que podemos aprender cuando se guarda debidamente. Una de las corrientes cognitivas más importantes, me regreso, permítanme, dentro de este mismo enfoque, es la teoría psicogenética de Jean Piaget. ¿Alguien ha escuchado antes el nombre de Jean Piaget? No, maestra. ¿No? Bueno, porque él es uno de los psicólogos
cognoscitivistas. Adelante, Juanita. Sí, maestra, sí he escuchado, como dice usted, un psicólogo, ¿no? Es un principal, ¿cómo se llama? Una pieza principal en la pedagogía. Así es, ¿verdad? Con gran influencia en la pedagogía. Muy bien. Azucena. Pues se supone que fue el pionero de la psicología evolutiva, ¿no? Así es. Evolutiva, que también recibe el nombre de psicogenética. Y parte precisamente del cognoscitivismo, ¿verdad? No está peleado con ellos, sino que surge de ahí. Incluso también aparece como representante. Y él considera, dentro de todos sus estudios, él trabajó principalmente con sus hijos. Azucena, ¿tienes tu mano levantada? Ay, ya no. Y ayer lo que hizo fue observar a sus hijos pequeños, para ver cómo procesaban ellos la información, cómo es que aprendían, cómo es que evolucionaba su pensamiento conforme iban creciendo. Y él entonces descubrió que los niños pequeñitos, por ejemplo, desde que nacen hasta los 2 años, tienen ciertas limitantes de pensamiento. Después, de los 2 a los 7, van superando esas limitantes, pero tienen otras distintas. De los 7 a los 12 años, también tienen ciertas características que los hacen distintos y por lo tanto debemos tratarlos de forma diferente. Y ya después de los 12 años hasta llegar a nuestras edades, ya somos distintos. Hablando de características cognoscitivistas, ¿no? Son como cualidades, pero también limitantes. Por ejemplo, quienes tienen niños pequeños o han tratado con niños pequeños de los 0 a los 2 años, generalmente cuando les damos un objeto, ¿qué hacen, por ejemplo, un bebé cuando tiene un objeto en la mano? Hablo de un bebé tal vez de 6, 8 meses y se enfrenta con un objeto. Adelante, Marta. Y Lo luego lleva a la Juanita. boca. Así es, ¿verdad? Así Principalmente lo es. lleva a la boca, ¿no? Muy bien. Noemí. Esto se le llama etapa Se le oral. llama tapa oral porque pues se llevan las cosas a la boca. Así es, ¿verdad? Es una etapa que Jean Piaget, en su teoría, considera que es una etapa sensorio-motriz. Sentidos y movimiento son la fuente de todo conocimiento y aprendizaje en el ser humano. Incluso cuando el niño empieza a caminar, cuando ya es capaz de sostenerse y empieza a andar por toda la casa, es que logra entender muchas cosas, ¿verdad? Y logra aprender también muchas otras que no aprende, por supuesto, antes de que empiece a caminar. Pero aún siendo un bebé, por ejemplo, el que un bebé sea capaz de sostener su mamila, pues es un gran avance en su desarrollo cognitivo, porque es capaz de coordinar la vista con la mano y además succionar, ¿no? Y a esos les llama esquemas, que se van haciendo cada vez más complejos conforme va creciendo. Después, cuando ya esté, por ejemplo, en la primaria, esa coordinación del ojo con sus manitas, ¿no? La va a ocupar, por ejemplo, para sostener una crayola, para empezar a iluminar. En fin, se va haciendo cada vez más complejo porque esa misma coordinación, cuando está en etapas posteriores, le lleva a escribir, ¿no? Y además a hacer diferentes tipos de letras o incluso habilidades mucho más complejas como pintar, ¿no? Hacer obras de arte, qué sé yo, ¿no? Muchas otras cuestiones, pero todo empieza así, dice Piaget. Entonces, ¿qué es lo que Piaget nos dice? No hay que adelantar el desarrollo cognitivo de los niños. Si un pequeñito tiene, por ejemplo, la edad ya para entrar a preescolar, vamos a suponer a los 3 años, de los 3 a los 6,
El niño sobre todo debe aprender a socializar, debe jugar, porque jugar es una fuente de aprendizaje importante, porque aprende a colaborar, aprende a prestar sus cosas, que es muy difícil, ¿verdad? Porque los niños a esa edad son egocéntricos, pero no porque sean malvados, sino porque para ellos el mundo se ve a través de sus ojos. Por ejemplo, si sostenemos a un niño de 2 años, de 2 a 3 años, y lo vamos cargando, ¿no? Y el niño va viendo hacia atrás y uno va viendo hacia adelante. Y entonces él piensa que tú ves lo mismo que él, no porque sea tonto, sino su forma de pensar es así. Y entonces te va a decir lo que va viendo, y si uno no sigue la conversación, porque pues no alcanza a ver lo que el niño ve, obviamente que él se siente mal, ¿no? O si, por ejemplo, te da a probar algo y te dice, es pastel de chocolate, y tú estás viendo que es un pedazo de tierra dentro de una hoja, y tú se lo dices, o sea, por ejemplo, dices, "Ah, pastel de chocolate, no, hombre, esto es tierra, esto no se come". Eso es lo peor que podemos hacer, nos dice Piaget. Tenemos que, efectivamente, no te lo vas a comer, ¿verdad? Como si fuera pastel de chocolate, pero tampoco te vas a burlar, porque si te burlas, si te ríes de las asociaciones que va haciendo cuando es pequeño, estás limitando su desarrollo cognitivo. Hay que ayudarlo, ¿verdad? Y naturalmente el niño pues se va a dar cuenta de que hay cosas que se comen, otras que no se comen. Parece ser pastel de chocolate, pero no lo es. Pero él solo se tiene que dar cuenta. Por eso él no está de acuerdo en que, por ejemplo, en un jardín de niños a esa edad, haya quien desee enseñarles a leer y a escribir, ¿no? ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿O conocen de jardines en donde de repente dicen, acá les enseñamos a leer, escribir, pero también llevan inglés, computación y tienen 3 años? ¿Ustedes qué piensan? Adelante, Azucena. Oiga, maestra, bueno, eso es sobre las etapas, ¿no? De Jean Piaget, pero yo salí del preescolar leyendo y escribiendo y con las tablas de multiplicar. Entonces, yo creo en ese momento todavía no llegaba esa información a mi comunidad, de verdad, que me estaba explotando de más. No, sí, y es que el mismo Piaget nos dice, porque si tú le enseñas, el niño va a aprender. Por supuesto que aprende porque tiene una capacidad impresionante para asimilar información y apropiarse de ella. Y para desarrollar, son como esponjitas, nos dice él, ¿no? Claro que lo va a aprender, pero lo aprenderá mejor cuando tenga la edad para ello, porque se va desarrollando todo su sistema, no solamente cuestiones que tengan que ver con la manita, por ejemplo. A ver, Rafael. Bueno, yo, por ejemplo, de kinder salí sabiendo de multiplicar y dividir lo básico. Óndale. Pero Ajá. fue por de que me enseñaron en casa. Muy bien, sí. Por ejemplo, en la escuela que yo fui en secundaria, en prepa, también es kinder y primaria. Ahí sí enseñan de inglés e informática. Ajá. Pero, por ejemplo, de computación enseñan lo básico. Enseñan más como Paint, alguna cosa de Word, y de inglés también son palabras muy básicas. Ajá. Sí, definitivamente encontramos casos así, ¿verdad? Noemí, Jocelyn, por favor. Gracias, Rafael. Bueno, profa, yo digo que también depende, así que en el kinder de cada padre de familia, ¿no? Si llegando del kinder, la mamá se agarra con el niño, así que a ponerlo a estudiar, que también esté repasando de las sílabas, ¿no? Ahora sí que las vocales, también que, o sea, no nomás depende del maestro, sino también de la madre, que también tenga el compromiso también de enseñar con su hijo, ¿no? Como que ayudarle un poco a repasar o algo así, ¿no? Claro, sí, porque tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? La prueba es lo que nos han comentado sus compañeros, ¿no? No tan solo leían, escribían, sino también operaciones
en matemáticas que son básicas, pero por supuesto tienen su dificultad. Noemí. Sí. Maestra, pues yo volviendo al tema, pues siento que, pues sí, que los niños van aprendiendo ahora sí a su forma, a su modo, pero ahora sí mediante, como lo dice usted, de acuerdo a su edad, y también pues no los puedes forzar a que aprendan algo tan rápido, si por así, si no pueden, tienen que aprender lo que va de acuerdo a su edad. Así es, ¿verdad? Juanita, gracias, Noemí. Sí, maestra, como dice la compañera, bueno, ese es mi punto de vista, igual, dependiendo igual cada escuela, ¿no? De que vayan los niños, porque pues todo tiene una etapa, pues no todos los niños tienen la misma capacidad de de captar todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el preescolar los niños aprenden lo básico, pero, o sea, hay diferentes formas ahora sí, en cómo se le enseñan también a los niños, ¿no? Cada maestro y pues la capacidad de los niños de retener información. Definitivamente, definitivamente. Gracias, Juanita. Azucena, por favor. Fíjese, maestra, que me he encontrado con padres de familia que no saben valorar esa parte de que los niños cursen educación preescolar, ¿no? Porque se supone que ahí es para motricidad, trazos, colorear, ¿no? De derecha a izquierda, izquierda a derecha, de un solo lado, ¿no? Entonces veo que muchos padres omiten esa parte de mandarlos a preescolar y pasarlos directamente a primaria. Y es ahí donde uno como maestro, que imagínense que uno le toque primer grado, entonces vas a estar enseñando apenas a cómo tomar un lápiz, ¿no? En cómo hacer un trazo, cuando eso ya es prácticamente de preescolar. Entonces ahí, imagínense, ya viene uno adelantado y el otro viene muy atrasado, pues es ahí donde un niño avanzado, pues se le hace aburrida la clase, ¿no? Porque eso ya lo sabe y tienen que esperar al otro compañerito uno como maestro trata uno de anivelar a todos los niños para llevarlos a la par. Y realmente es muy difícil, maestra, atender un grupo de primer grado y tener niños así, que los pasaron directamente a la primaria. Entonces yo siempre les he dicho a los padres de familia, siempre es importante que el niño curse, no digamos los 3 años, un año tan siquiera, un año, pero un año aprende muchísimo en el preescolar. Así es, definitivamente, ¿no? Yo creo que, pues ahora con las reformas que ha habido en los últimos años, pues esto tiene que disminuir, es decir, las diferencias con las que llegan los niños, por ejemplo, a iniciar la educación primaria, ¿no? Se entiende que, pues si no todos deben llegar sabiendo exactamente lo mismo, pues sí ya debieron haber superado muchas de las limitantes de pensamiento que se tienen a esa edad, para que así los profesores de primaria puedan proceder a la enseñanza de lo que corresponde. Y lo mismo sucede a la inversa, es decir, tenemos niños que tienen un rezago o un atraso importante, pero también nos llegan niños que ya saben todo, como nos dice, no recuerdo quién nos lo comentó, y pues se aburren, ¿no? Y andan para arriba y para abajo, y luego los tachamos ya de hiperactivos, de que tienen algún otro tipo de trastorno del comportamiento, cuando no, lo que sucede es que la escuela no se ajusta a lo que ellos necesitan, ¿no? Sí es muy difícil, sobre todo quienes trabajan en estos niveles, para poder lograr que todos aprendan más o menos al mismo ritmo y en la misma proporción. Y Piaget precisamente por eso es que sostenía estas ideas, ¿no? Que muchos no estuvieron de acuerdo, también es cierto. Y que además lo criticaron porque decían, bueno, es que su teoría y todo lo que él nos dice, en realidad la probó con sus hijos, ¿no? Pero no juntó a niños de todo el mundo para probar sus ideas. No lo hizo así, pero lo que él descubrió con sus hijos se tomó por muchísimos años también como referencia en las escuelas para poder organizar y dosificar el aprendizaje. Ahora los niños son totalmente distintos, ¿no? A lo que cualitativamente mostraban sus hijos, con toda seguridad. Ahora los niños
tienen una increíble capacidad para entender muchas cosas, pues porque ellos han vivido además, y nacieron y viven sus primeros años inmersos en la tecnología, ¿no? ¿Han visto cómo manejan los niños pequeños un teléfono celular? A veces hasta lo maneja mejor que el adulto. Sí, Lo ¿verdad? manejo Sí, yo. sí es cierto, ¿no? Nos sorprenden. Gracias, Marta. Noemí. Sí, lo saben usar más bien que uno, hasta con Así es. estilo le mueven el dedito y todo le hacen. Así es, ¿verdad? Y los vemos buscando sus videos y saben cuáles son, apenas y escuchando unos cuantos segundos o microsegundos del video y saben ubicar el video por una cosita de nada en la imagen. Adelante, Azucena. Y los niños que son muy pequeños y no saben leer, solamente se van a la parte del buscador y le ponen el micrófono y ahí están como locos hablando, ¿no? De su caricatura o cualquier cosa que quieran ver. Tienes toda la razón. Sí, efectivamente, y lo logran, ¿no? Lo logran. Entonces, aquí se confirma también otra de las cosas que nos dice Piaget, es decir, por una parte está lo que biológicamente el niño ya tiene por su edad, ¿no? Y que ha logrado la madurez necesaria para aprender muchas cosas. Pero otro factor importantísimo en el aprendizaje es el ambiente, es la interacción con el ambiente. Y por supuesto que ese pequeñito que tiene a su alrededor a personas que utilizan la tecnología, personas que hablan mucho con él, personas que leen a su alrededor, que le leen a él, que le muestran además, no sé si se trata de un cuento, le van mostrando las imágenes, las letras. Para ellos es mucho más fácil aprender cuando llegan a la escuela que el niño, sobre todo aquellos niños que son sobreprotegidos, ¿no? Que no los dejan que vayan más allá a explorar por ellos mismos. Y entonces un poco les hablan, no les cantan, no hacen que bailen, por ejemplo, no les leen cuentos, no les dejan usar la tecnología, porque yo no digo que estén con el teléfono las 24 horas, pero no está mal esto de familiarizarlo con algo con lo que definitivamente va a tener que interactuar en lo sucesivo. Entonces, esa familiarización que sea breve, pero es muy valiosa porque eso es lo que nos dice Piaget también. Es el resultado, ese comportamiento, ese aprendizaje resulta de lo que biológicamente puede hacer el niño, pero también de la interacción con el medio. Y seguramente ustedes conocen a niños de la misma edad que son totalmente distintos, porque algunos han vivido tal vez un poco más alejados de la interacción social. Tal vez no los dejan incluso jugar, ensuciarse, brincar por el temor a que se caiga, se lastime, se ensucie. No, que no lo haga, que no lo escuche, quítalo, bájalo. Y a todo es no, 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 no. Pobre niño, ¿verdad? Insisto, tampoco es dejarlo ahí, ahí se va. A ver, interactúa con el ambiente como quieras. No, tampoco, ¿verdad? Para todo hay límites, pero tampoco es esa actitud de sobreprotección que les impida interactuar con los demás, porque de acuerdo con esta teoría, todo tiene relación, todo es importante. Y obviamente él le da más importancia a lo biológico, ¿sí? A no forzarlo. Si el niño tiene 6 años, bueno, pues lo que corresponda a su edad, ¿no? Si lo llenas de actividades de todo tipo, lo que va a pasar es que lo vas a saturar y es mejor esperar a que crezca y tenga la edad para involucrarse con otras actividades que forzarlo, porque lo va a hacer, sí lo hace, pero lo haría mejor si te esperas a la edad que corresponde. Esa es la postura de la psicogenética. Y tenemos otra más, voy a pasar rápidamente,
que no es que diga lo contrario, pero difiere un poquito y nos dice, no es tanto que sea lo que biológicamente ya está determinado por la edad del niño, sino es la interacción social. Este es un enfoque, esta es una teoría que se llama sociocultural, en donde uno de los representantes es Lev Vygotsky, que aparecía al principio porque también tiene origen cognitivista esta teoría. Y entonces él nos dice, el aprendizaje se produce gracias a la interacción con los demás, con los papás, con los compañeros, con la familia. Esa adquisición de valores, de creencias, viene de eso, ¿verdad? No viene de otro lado. Por eso, en este enfoque sociocultural, los maestros, por ejemplo, son los que prefieren que en un salón de clases los alumnos trabajen en equipo y no de forma individual. ¿Por qué en equipo? Cuando estamos trabajando en equipo, realmente en equipo, aprendemos muchas cosas. Podemos aprender a escuchar a los demás sin enojarnos, admitir opiniones contrarias, aprendemos a expresarnos ante los otros, aprendemos a ser solidarios, aprendemos a entender que pueden surgir conflictos, pero entonces los identificamos, los resolvemos a través del diálogo y de esta manera se aprende mejor que si nos aislamos, ¿no? Si en un salón de clases los dejamos a todos que siempre trabajen solitos, entonces pues van a crecer como individualistas y cuando lleguen a otros entornos les va a costar interactuar y relacionarse con los demás. En este enfoque o en esta teoría, la interacción es esencial para el lenguaje, la comprensión, la adquisición de habilidades, de creencias, de valores. Y todo esto hace que el desarrollo cognitivo se vaya dando de mejor manera. A ver, ¿ustedes qué piensan? Por ejemplo, ¿a ustedes les gusta más trabajar solitos o trabajar en equipo? ¿Cuáles son las desventajas que a veces encontramos en el trabajo en equipo y muchos no nos acostumbramos a ello? ¿Qué sucede? Adelante, Tere y luego Azucena. Pues a veces surge que cuando trabajas en equipo, pues unos aportan más, otros nada más te dicen, no, pues yo voy a hacer esto y último te quedan mal, o no se entienden muy bien, digamos, como para trabajar. Trabajan cada quien de diferente manera. Así es, ¿verdad? Es muy difícil, ¿no? De repente el trabajo es desigual, es cierto. Azucena y luego Noemí. Maestra, Ah, a mí no. me tocó en un Sí, sí, consejo técnico, te trabajar escuchamos. en equipo y la verdad me encontré con compañeros maestros que son muy individualistas y decían, no, pues yo hago el papel bond y usted lo expone y o hagan ustedes, eso yo ya lo sé. O sea, esa parte egoísta o no sé cómo se le puede llamar, de que no son sociables, son muy cerrados en su mundo, de que ellos lo hacen individual y ya, o yo lo hago y tú lo dices, ¿no? O sea, yo no lo expongo. Entonces, la verdad es muy complicado trabajar a veces en equipo. Le digo, ay, si por mí fuera, le digo, yo trabajo sola, ¿no? Pero pues también se supone que también el consejo técnico es para aprender entre todos, ¿no? De compartir nuestras experiencias, nuestras estrategias, de qué nos ha fallado, qué nos ha resultado útil, pero hay a veces compañeros, maestra, que no cooperan. Y así pues no se puede decir mi compañero. Tienes toda la razón, Azucena. Muy bien. Bien, a ver, tengo por aquí a Tere, luego Noemí y luego Marta, por favor. Tere. No, yo ya di mi opinión. Ay, perdón. Entonces es Marta.
¿O Noemí? Pues que no todos trabajan de la misma manera. Unos trabajan más, otros trabajan menos, o luego unos sí quieren participar, otros no, y pues sí hay ahí confusión. Efectivamente, gracias. Marta. Pues las desventajas son las que las compañeras ya están diciendo, maestra, que a veces uno se trabaja más y otros menos, pero yo creo que el trabajo en equipo pues es irnos adaptando, ¿no? Y cada quien ver las cualidades que tiene cada uno y cada quien en esa área ir enfocando el trabajo para hacerlo todos pues lo mejor que podamos, ¿no? Así es, ¿verdad? Es una de las cuestiones que debemos aprender. Por ejemplo, en la actualidad esto se reconoce como una habilidad blanda en las personas, ¿no? El aprender a trabajar con otros. Y es una habilidad que se valora muchísimo en el campo laboral, porque, como lo comenta Azucena, hasta los maestros, por ejemplo, tienden a ser individualistas, ¿no? Y esas actitudes, esas formas de ser individualistas y hasta egoístas, generan mucho daño. Y lamentablemente lo vamos aprendiendo desde pequeñitos en la escuela, ¿no? Porque si estamos en un equipo donde nosotros somos los que ejercemos el liderazgo, los que mandamos, a los que nos gusta imponer las ideas y no nos importan las de los demás, pues ahí la llevamos, ¿no? Ahí vamos toda la escuela primaria, la secundaria, siendo como los que mandan. Pero todos los demás se van formando como los que escuchan, los que aceptan, los que dicen, sí, lo que tú digas, no, pues, a ver, ¿quién tiene una idea? No, pues tú di cómo y ya los demás lo hacemos, ¿no? Y entonces esas personas se van quedando, se van quedando. Y claro, cuando llegan al ámbito laboral, entonces viene el problema, ¿no? Porque hay quienes sí saben liderar equipos, pero a veces lo hacen imponiendo. Y otros que prefieren quedarse en silencio hasta que sean otros los que toman decisiones. Por eso, esta habilidad se valora mucho en el campo de trabajo, porque una persona que es capaz de integrarse a otras y de aceptar sus opiniones, de respetarlas, de no entrar en conflicto, de colaborar, de lograr una tarea en conjunto, es algo muy valioso. Y eso es justamente lo que se sostiene en esta teoría sociocultural, porque aseguran que lo que aprendemos es a través de otros, es con otros, ¿sí? No somos nosotros solitos en el mundo. Como vemos, Azucena, adelante. Como, por ejemplo, esa parte sociocultural también viene mucho de la familia, ¿no? Apenas estaba platicando con una compañera que la cambiaron de zona escolar y me dice, ay, maestra, dice, es que la zona en la que me tocó la gente es fea. O sea, hasta los niños, maestras, no son compartidos. O sea, cada quien lleva su lonche y no le convidan al amigo ni al compañerito. Y cada quien, o sea, como dice, como los de esos videos, ¿no? Que comen rápido para que nadie le gane su comida. Entonces, así son los niños, de que son como que muy envidiosos, muy individualistas, de no compartir. Entonces, hasta los padres de familia son así. Son fea la gente de ahí. Digo, ay, no. Entonces yo también le digo, pues, ¿cómo quiere que los niños sean compartidos si los padres son igual? O sea, Claro. se viene desde la casa. Claro, efectivamente, ¿verdad? Es cultural. Es cultural. Entonces, las escuelas, por esa razón, tenemos como docentes, pues una función muy importante, ¿no? Que es justamente esta, el lograr que aprendan a trabajar con otros, pero realmente a colaborar, ¿no? No esto de fraccionar y tú esto, tú esto, tú esto, tú el otro, y ya, no, entre todos, ¿no? Entre todos, colaborar como se debe. Entonces, fíjense cómo las que tenemos aquí en pantalla, pues son teorías o corrientes o posturas. En este caso las estamos viendo desde la psicología, porque también las podemos encontrar en otros entornos. Pero desde la psicología y para entender qué es el aprendizaje y cómo se aprende, pues existen estas. Hay muchas más. Digamos que estas son las más representativas y de aquí surgen otras, ¿no?
como el constructivismo, por ejemplo, que también lo habrán escuchado y que está aquí justamente en el 2.3, tiene su origen también en el cognitivismo y es una de las corrientes que por mucho tiempo también impregnó nuestros planes y programas de estudio. Insisto, no son las únicas, pero estas son las que vamos entonces en la plataforma a integrar. Yo les voy a poner así como algunos ejemplos o algunos casos muy pequeñitos relacionados con situaciones de clase para que ustedes puedan identificar cuál es la teoría que aparece ahí en el comportamiento del profesor y de los alumnos. Esa es una, ¿sí? Va a ser una lectura muy sencilla. También esa es otra. Primero son los casos para identificar estas teorías en la práctica y vamos a encontrar otra lectura muy sencilla de un minuto que trata sobre los factores que están relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. De la misma manera, vamos a hacer nuestro reporte, así como ustedes prefieran hacerlo, sea con un cuadro sinóptico, con un mapa conceptual, con un cuestionario. Vamos a tratar de explicar, eso sí, o demostrar, por ejemplo, inteligencia, creatividad, motivación, personalidad, factores que están relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, pero no es nada difícil. Y lo voy a asignar, todavía no aparece. Primero voy a calificar sus actividades para mandarles, les llega la notificación en sus correos y posteriormente aparecerá las actividades, son 2, para la próxima clase. Por último, y antes de despedirnos, muchachos, ¿quién puede pues decirnos así como una conclusión de este tema, de esta serie de teorías que hemos comentado muy rápidamente, pero que nos deja una idea? ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Qué les deja esta clase de hoy? Adelante, Azucena. Pues todas estas teorías yo creo que van tomadas de la mano, maestra, porque tanto el conductismo, el humanismo, el que soy buena persona, pero pues también a lo mejor traigo buenos valores desde casa, ¿no? Soy buena persona, pero pues me enseñaron a convivir, a ser compartida, a trabajar en equipo, ¿no? O que diciendo, más cabezas piensan mejor que una, ¿no? Entonces yo siento que esos tipos de esas teorías que menciona Jean Piaget, van muy relacionadas dentro de la psicología del aprendizaje. Así es, ¿verdad? Y aunque nos dan explicaciones un poquito distintas entonces de cómo aprendemos y de qué significa aprender, en realidad es muy difícil que, por ejemplo, en un profesor las encontremos de forma pura. Todos ustedes en algún momento van a descubrirse siendo conductistas, pero en otro momento serán humanistas, cognitivistas, psicogenéticos, socioculturales, ¿verdad? Porque no existe una teoría perfecta, no existe que digamos, esta es la buena. No, es que depende del contexto, depende de dónde estamos, depende de lo que necesitamos. Y no significa que si adoptamos una teoría nos vamos a quedar para siempre con esta. No, lo importante es que aprendamos de todas, pues un poquito para que llegado el momento nosotros podamos encontrar nuestra propia identidad, en este caso como profesores, ¿no? Como pedagogos. Eso es lo más valioso. Bueno, muchachos, pues yo les dejo, en unos minutos recibirán o empezarán a recibir la retroalimentación y las asignaciones. Y bueno, pues les agradezco muchísimo su puntualidad. Perdónenme otra vez por el retraso. Les dejo un abrazo muy fuerte. Les deseo un excelente fin de semana. Adelante, Marta. Ay, no, nada más
Perdón. No te preocupes. Les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos primeramente Dios el próximo jueves. Jocelyn, Igualmente, maestra, hasta mañana. hasta mañana. Muchas gracias. Cuídense Ya, mucho. Hasta mañana, profe. Hasta Gracias. mañana, descanse. Linda noche. Gracias. Igualmente. Gracias, Analin. Hasta mañana, maestra, compañeros. Hasta Buenas noches. mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana, maestra. Gracias. Hasta mañana. mañana, Gracias a maestra. ustedes. Hasta mañana. Viene ahí. Buenas noches, Marta.